El día de la boda, el hombre más rico de la ciudad fue abandonado en el altar, atado a una silla de ruedas, mientras todos miraban en silencio. Lo único que recibió fue un mensaje de voz de su novia diciendo: No puedo detener mi vida, como lo hizo la tuya. Humillado, destrozado, miró a su alrededor, hasta que sus ojos se detuvieron en su empleada. Y fue entonces cuando dijo algo que dejó a todos sin palabras: «Cásate conmigo». Pero lo que parecía desesperación era solo el comienzo de algo que lo cambiaría todo, porque lo que nadie ahí sabía era el verdadero motivo por el que ella dijo que sí. Hey, tú que estás amando esta historia, ayúdanos a alcanzar nuestra meta de suscriptores. Suscríbete al canal ahora y activa la campanita para no perderte ninguna historia increíble como esta. Sebastián Villanueva tenía 36 años y nunca había necesitado pedir nada. Desde los 28, cuando tomó las riendas de la empresa constructora que su padre había levantado con las manos, todo lo que tocaba se convertía en éxito. Las Torres Villanueva eran el nombre más reconocido en el mundo inmobiliario de la capital. Oficinas en el centro, residencias en las zonas exclusivas, proyectos que cambiaban el horizonte de la ciudad. Sebastián llegaba a las reuniones y los presentes dejaban de hablar, no porque intimidara con gritos o amenazas, sino porque tenía esa clase de presencia que no se compra ni se aprende. Alta, segura, magnética, su vida fuera del trabajo era igual de intensa. Fines de semana en la costa, viajes al extranjero, cenas en restaurantes donde una mesa para dos podía costar lo que un empleado gana en un mes. Amigos por todas partes, sonrisas por doquier. Y Fernanda. Fernanda Robles tenía 29 años, era modelo internacional y llevaba 2 años siendo la novia oficial de Sebastián. Alta, impecable, siempre fotografiada. El tipo de mujer que llena portadas y vacía cuartos con su entrada. Juntos eran la imagen del éxito. Nadie habría apostado lo contrario. Nadie, excepto doña Carmen. La madre de Sebastián vivía en la misma residencia, en el ala oriente de la casa. Una mujer de 64 años, que había enterrado a su esposo hace 8, que cocinaba frijoles de olla los domingos, aunque la cocina tuviera chef, y que miraba a Fernanda con esa calma cansada, de quien ya sabe el final de una historia antes de que empiece. Esa mujer no te quiere, hijo. Mamá, no te quiere a ti, quiere lo que eres. Sebastián siempre sonreía, le daba un beso en la frente y cambiaba el tema. Valeria Ríos tenía 30 años y trabajaba en la residencia Villanueva desde hacía 3. Llegó por recomendación de una agencia, con su currículum en una carpeta de plástico y los nervios bien escondidos detrás de una sonrisa tranquila. Se encargaba de la limpieza general, del orden de los cuartos, de coordinar con el chef los menús de la semana cuando doña Carmen no se sentía bien. Era discreta, eficiente, invisible para algunos, no para todos. Doña Carmen la notó desde el primer día. «Ven, siéntate», le dijo aquella tarde en la cocina mientras servía leche. Valeria dudó. «Señora, yo debo terminar el... Te dije que te sentaras». Se sentó, y doña Carmen le sirvió un vaso de leche con canela y le preguntó cómo se llamaba, de dónde era, si tenía familia. Y Valeria, sin saber por qué, le contó todo, que era de Oaxaca, que su mamá estaba enferma, que mandaba dinero cada quincena, que había estudiado administración pero que los empleos en su ciudad no alcanzaban. Doña Carmen la escuchó sin interrumpir, y cuando terminó le dijo algo simple: «Aquí vas a estar bien». Valeria no supo si era una promesa o una predicción. Con el tiempo, entendió que eran las dos cosas. El primer conflicto entre Valeria y Fernanda ocurrió un martes por la mañana, 3 meses después de que Valeria empezara a trabajar en la residencia. Fernanda había llegado sin avisar, como siempre. Entró por la puerta principal con lentes de sol y una maleta de marca, saludó al aire sin mirar a nadie y fue directo al cuarto de Sebastián. Valeria estaba limpiando el pasillo cuando casi chocaron. Fernanda se detuvo, la miró de arriba abajo. «Tú eres nueva. Llevo 3 meses, señorita. Lo que sea. No toques mis cosas». Valeria asintió. Siguió limpiando. Fernanda giró el cuerpo, pero no se fue. «¿Qué estás mirando?» «Nada», dijo Valeria, sin levantar la vista. «Mejor». Esa noche en la cocina, Valeria le contó lo que había pasado a doña Carmen, no con rabia, solo como quien necesita decirlo en voz alta para no cargarlo solo. Doña Carmen revolvió su café. «Eso es porque te tiene miedo». Valeria frunció el ceño. «¿A mí?
a las mujeres que no necesitan nada de ella para existir. Valeria no respondió, pero algo en esas palabras se quedó guardado en algún lugar dentro de ella. Pasaron los meses. Sebastián seguía viajando, firmando contratos, apareciendo en revistas. La vida en la residencia tenía su propio ritmo, tranquilo, ordenado, y Valeria encontró algo que no esperaba encontrar en ese trabajo, una especie de hogar, no porque la casa fuera suya, sino porque doña Carmen la hacía sentir vista, porque el trabajo le daba estructura, porque en las tardes, cuando la señora veía sus programas y Valeria terminaba sus labores, a veces se sentaban juntas y hablaban de cosas sin importancia que de alguna forma importaban mucho. Había algo más, también, algo que Valeria jamás dijo en voz alta. Sebastián Villanueva no era el hombre que ella imaginaba cuando llegó. Detrás del traje y la seguridad, había momentos en que bajaba a la cocina de madrugada a calentar algo de comer, en que saludaba a los trabajadores por su nombre, en que llegaba agotado y aún así preguntaba cómo estaba su mamá. Una vez, Valeria se cayó de una escalera mientras limpiaba un estante alto. No fue nada grave, solo el susto y un golpe en el codo. Sebastián fue el primero en llegar. ¿Estás bien? Sí, señor, fue un descuido. ¿Puedes caminar? Sí. Siéntate. Y le trajo hielo, él mismo, sin llamar a nadie. Valeria nunca olvidó ese gesto, y se odió un poco por no olvidarlo. La noche del accidente, Sebastián salía de una reunión que había terminado tarde. Eran las 10 de la noche y él estaba de buen humor, con la adrenalina de haber cerrado un contrato enorme con una firma de arquitectos del norte. Diego, su mejor amigo desde la preparatoria, lo había acompañado a festejar. 2 cervezas, 3, no demasiadas, pero sí suficientes para que la prudencia se diera terreno a la euforia. Sebastián sacó la moto, una moto deportiva, roja, de las que no perdonan errores. Diego le dijo que llamara a un chofer. Sebastián se rió. No me ha pasado nada en 10 años. Diego se quedó en la banqueta viéndolo arrancar, y fue la última vez que lo vio sonreír así. El impacto ocurrió en el cruce de una avenida secundaria. Un camión de carga que pasó con el semáforo en ámbar, la moto girando en el aire, el casco partiéndose contra el asfalto, el silencio después. Valeria se enteró al día siguiente, cuando doña Carmen la llamó llorando desde el hospital. Fueron juntas. El médico habló de lesión en la columna vertebral, de que los huesos en las piernas habían sanado, pero que los nervios, eso era diferente, que Sebastián podría recuperar movilidad parcial con tiempo y rehabilitación, pero que por ahora debía aceptar que no iba a caminar. No por ahora, quizás nunca. Doña Carmen se sentó en una silla de plástico y lloró en silencio. Valeria se quedó de pie mirando el pasillo blanco, con ese tipo de calma que no es indiferencia, sino la única forma de no caerse también. Las primeras semanas en el hospital fueron un desfile de visitas que se fueron apagando. Los primeros días llegaron todos, socios, conocidos, amigos de fin de semana, ramos de flores que llenaban el cuarto, mensajes de apoyo. La segunda semana, la mitad ya no llegó. La tercera semana, solo quedaban 3 personas, doña Carmen, Valeria y Diego. Diego llegaba con botanas y bromas malas. Intentaba mantener el ambiente ligero. Sebastián lo dejaba hacer. Fernanda llegó una sola vez durante ese periodo. Entró con su perfume, sus lentes de sol puestos hasta adentro del cuarto y una actitud de quien cumple con un deber antes de poder hacer lo que de verdad quiere hacer. ¿Cómo estás?, le preguntó. Aquí, dijo Sebastián. Ella miró las piernas inmóviles bajo las cobijas y algo cruzó su rostro. No compasión, algo más parecido al cálculo. Los médicos dicen que va a tomar tiempo, dijo él. ¿Cuánto tiempo? No saben. Fernanda asintió. Revisó el teléfono. Volvió a guardarlo. Tengo un viaje la próxima semana. Milán. Ya lo teníamos agendado. Lo sé. No puedo cancelar esto, Sebastián. No te estoy pidiendo que canceles nada. Ella lo miró. Y en ese momento Sebastián supo, no con el corazón, sino con esa parte más fría de la mente que funciona aunque duela. Supo que ella ya había tomado una decisión. Solo estaba esperando el momento correcto para decírsela. Antes de salir, Fernanda pasó junto a Valeria, que acomodaba flores en el alféizar de la ventana. La miró de arriba abajo. ¿Sigues trabajando aquí? Sí, señorita. ¿Qué lealtad tan conveniente? Valeria no respondió. Fernanda salió. Sebastián vio todo desde la cama. No dijo nada, pero tampoco dejó de mirar a Valeria.
Los meses en casa fueron peores que el hospital. Al menos el hospital tenía estructura, horarios, médicos que aparecían y daban instrucciones. En casa el tiempo se detenía de maneras que nadie había calculado. Sebastián rechazaba la silla de ruedas durante días enteros. Se quedaba en cama mirando el techo. No quería ver a nadie, no quería hablar, no quería comer. Una noche Valeria entró al cuarto a recoger la charola de comida que había dejado intacta. «No me mandaste con esto», dijo él sin voltearse. «Lo sé. Entonces, ¿qué haces aquí todavía? Mi trabajo. Tu trabajo es limpiar. No venir a recordarme que sigo vivo». Valeria dejó la charola. No se fue. «¿Quiere que me vaya, señor?» Sebastián no respondió. «Porque si quiere que me vaya, dígamelo. Pero si lo que quiere es alguien que lo escuche sin juzgarlo, eso también lo puedo hacer». Un silencio largo. «Cállate, Valeria. Como usted diga». Y se quedó. Acomodó la charola. Abrió la persiana un poco. Dejó entrar algo de luz sin preguntar si podía. Y cuando salió 30 minutos después, Sebastián ya no estaba mirando el techo. Estaba mirando la ventana. Era poco, pero era algo. Diego empezó a venir menos. Al principio tenía excusas. Trabajo, viajes, compromisos. Sebastián las aceptó todas sin cuestionarlas, porque esa es la trampa del orgullo. Prefiere no preguntar antes que escuchar una respuesta que duela. Pero un día, doña Carmen vio algo que no debió ver. Estaba revisando su teléfono en la sala cuando le llegó una notificación de una cuenta de redes sociales. Una foto. Diego y Fernanda, juntos en un restaurante, sonriendo. No era una foto de amigos. Era una foto de dos personas que comparten algo que no es un secreto para nadie excepto para quien debería saberlo. Doña Carmen apagó el teléfono. Fue a la cocina, se preparó un té, se sentó y tardó 3 días en decidir si le decía a su hijo. Al final, no fue ella quien se lo dijo. Fue la propia Fernanda. Llegó un jueves por la tarde sin avisar, como siempre. Entró al cuarto de Sebastián con esa energía de quien ya preparó las palabras y solo necesita soltarlas. «Tenemos que hablar». Sebastián estaba sentado en la silla de ruedas frente a la ventana. Lo había logrado ese día por primera vez en semanas. Estar sentado ahí, solo, mirando el jardín. «Habla. No puedo seguir con esto». «¿Con qué?» Ella hizo una pausa. «Contigo. Con todo esto. Con...» Miró la silla. «Con lo que eres ahora». El cuarto se quedó en silencio. «Diego y yo llevamos un tiempo. Yo sé que esto es un golpe, pero prefiero decírtelo a que lo descubras de otra forma». Sebastián no se movió. «¿Cuánto tiempo?» «Sebastián, ¿cuánto tiempo?» «Fernanda». Ella apretó los labios. 4 meses. 4 meses. Mientras él estaba en el hospital, mientras aprendía a comer solo de nuevo, mientras aprendía a bañarse con ayuda, mientras aprendía, de a poco, a seguir siendo alguien. 4 meses. «Sal de mi casa», dijo Sebastián. Su voz no temblaba. Era peor que si temblara. «Sebastián, por favor, entiende. Sal». Fernanda salió, y cuando la puerta se cerró, Sebastián se quedó mirando sus manos que podían firmar contratos pero no podían sentir sus propias piernas. Valeria estaba en el pasillo cuando Fernanda pasó. No se dijeron nada, pero Fernanda se detuvo un momento. La miró, y algo en su expresión por primera vez no era arrogancia, era algo más cercano a la vergüenza. Siguió caminando. La boda estaba planeada para 6 meses después del accidente. Sebastián insistió en seguir adelante. Todos pensaron que era una locura. Doña Carmen lo intentó disuadir. El médico le recomendó priorizar la rehabilitación. Valeria no dijo nada, pero lo miraba con esa expresión seria que a veces vale más que 1000 palabras. Él pensó que si seguía con los planes, algo se recompondría, que el movimiento hacia adelante era lo mismo que curar. El día de la ceremonia, llegó en silla de ruedas, vestido de traje gris, con los hombros rectos y la mandíbula apretada. La capilla era pequeña, íntima, como él había insistido. 30 personas, flores blancas, música suave. Esperó. 5 minutos, 10, 20. El sacerdote miraba el pasillo vacío. Los invitados empezaban a intercambiar miradas. Doña Carmen tenía los ojos cerrados. Y entonces llegó el mensaje. No una llamada, un mensaje de voz. «Sebastián, yo no puedo hacer esto. No puedo destruir mi vida, como la tuya se destruyó. Sé que esto duele, pero mentirte sería peor. Lo nuestro se acabó. Por favor, no me busques». La voz de Fernanda, fría, decidida.
El teléfono quedó en silencio. La capilla también. 30 personas mirando a un hombre en silla de ruedas, sosteniendo un teléfono con el mensaje de su novia, disolviéndose en el aire. Sebastián levantó la vista, miró a cada uno, y sus ojos se detuvieron en Valeria, que estaba al fondo de la capilla parada junto a la puerta, con el vestido negro de empleada y las manos entrelazadas al frente. No lo miraba con lástima, no lo miraba con pena, lo miraba como quien dice, sigo aquí. Algo en él se quebró, y algo también se acomodó. Valeria, ella caminó hacia él. Señor, él respiró. Yo sé que no tengo nada que ofrecerte, sé que esto es absurdo, sé que vas a decirme que no y que tienes toda la razón del mundo para hacerlo. Pausa. Pero eres la única persona en este cuarto que no me mira como si ya estuviera muerto, y necesito que alguien que me crea vivo esté conmigo. Los ojos de Valeria no parpadearon. Te casas conmigo, aunque sea solo para ayudarme a no caerme del todo. El silencio duró 3 segundos. Sí, dijo ella, una sola palabra, sin dramatismo, sin llanto, sin condiciones expresadas en voz alta, solo sí. Y nadie en esa capilla en ese momento entendió el verdadero motivo de esa respuesta, ni siquiera Sebastián. Lo que nadie sabía era que Valeria llevaba 2 años y medio sabiendo que lo amaba, no de la manera en que se ama a alguien a quien no se puede tener, sino de esa forma silenciosa y honesta que no necesita ser correspondida para existir, que no espera, que no calcula, que simplemente está. Lo había visto en sus peores momentos mucho antes del accidente, cuando discutía con Fernanda, y después bajaba a la cocina a las 2 de la mañana y calentaba sobras de frijoles en silencio. Cuando su papá cumplía años y él se sentaba solo en el jardín con una cerveza y miraba el cielo. Cuando firmaba cheques para las familias de sus trabajadores que atravesaban situaciones difíciles sin que nadie se lo pidiera, sin decírselo a nadie. Ese era el Sebastián que Valeria conocía, no el de las revistas. Y cuando dijo que sí en esa capilla vacía, no lo hizo por lástima, lo hizo porque llevaba 2 años y medio esperando, sin saberlo, que él la viera. La noticia corrió rápido. El millonario Villanueva se casa con su empleada doméstica. Primero fueron los titulares de las páginas de chismes, luego los comentarios, luego los videos de opinión, personas que no conocían a ninguno de los dos hablando sobre sus motivos, sus intenciones, su moral. Ella claramente lo hace por el dinero. Él está desesperado y se aprovecha de alguien vulnerable. Es una historia de telenovela, pero de las malas. Valeria leyó algunos comentarios una tarde en su cuarto. Apagó el teléfono, se quedó un momento mirando el techo, y luego se levantó. Fue a preparar el desayuno del día siguiente y no volvió a abrir esa aplicación en 2 semanas. Sebastián, en cambio, los leyó todos. Y una mañana, cuando Valeria entró con el café, él tenía el teléfono sobre la cama y miraba la ventana con una expresión que ella ya aprendía a leer. ¿Los leyó?, preguntó ella. Algunos. ¿Y? Sebastián giró la silla hacia ella. ¿No te afecta? ¿Que gente que no me conoce tenga opiniones sobre mí? Dejó el café en la mesa. No. ¿Cómo? Porque lo que soy no depende de lo que digan. Sebastián la miró un momento largo. ¿Cómo aprendiste eso? Valeria recogió la taza vacía de la noche anterior. De mi mamá. Ella decía que la gente que habla de tu vida es porque la suya no les alcanza. Un silencio. Sebastián casi sonrió. Casi. La convivencia dentro de la casa fue, en un principio, extraña. Tenían habitaciones separadas. Valeria seguía haciendo sus labores. Sebastián seguía yendo a rehabilitación 3 veces por semana. Doña Carmen los observaba a los dos con esa mirada suya de quien sabe más de lo que dice. Pero empezaron a pasar cosas pequeñas que nadie había planeado. Un martes, Valeria cocinó mole negro porque era el cumpleaños de su mamá y era lo que cocinaba para celebrar. Puso un plato en la mesa de Sebastián sin decir nada. Él lo probó. ¿Qué es esto? Mole negro, de mi tierra. Pausa. Está muy bueno. Gracias. ¿Lo haces siempre? Solo cuando extraño casa. Sebastián dejó el tenedor. ¿Extrañas mucho? Valeria lo pensó. A veces. Pero el extrañar ya no duele igual que antes. ¿Por qué? Ella lo miró. Porque uno aprende a construir casa donde está. Sebastián no respondió. Pero esa noche no rechazó la cena. Y al día siguiente, tampoco. El primer pico de tensión llegó sin aviso. Fue un miércoles por la tarde
En el supermercado. Valeria había ido sola a hacer las compras de la semana. Empujaba el carrito por el pasillo de lácteos cuando escuchó su nombre. Se dio vuelta. Era Marcela, una conocida de la colonia, una mujer de 40 y tantos que siempre tenía algo que decir sobre los demás y nunca tenía nada bueno que hacer con eso. Valeria, qué casualidad. La miró de arriba a abajo. ¿Cómo está tu marido? No dijo marido con respeto, lo dijo con las comillas bien puestas. Bien, gracias. Qué bueno. Marcela tomó un queso del estante sin apuro. Oye, y dime, ¿no te da vergüenza? Valeria se quedó quieta. ¿Perdón? Todo el mundo lo sabe, Valeria. Que el señor ese te contrató. Viviste en su casa y aprovechaste que estaba en el piso para casarte con él. Sonrió. Digo, yo no te juzgo. Cada quien sobrevive como puede. El pasillo estaba casi vacío. Valeria soltó el carrito despacio. ¿Sabes qué es lo curioso?, dijo con una calma que le costó trabajo mantener. Que tú llevas años hablando de la vida de los demás, y yo nunca he necesitado hablar de la tuya para saber quién soy. Marcela parpadeó. Que tengas buena tarde. Y se fue. Llegó a la casa, dejó las bolsas en la cocina, se lavó las manos, se apoyó en el fregadero y respiró despacio. Doña Carmen entró sin hacer ruido. La miró. No preguntó qué había pasado, solo se acercó y le puso una mano en el hombro, y Valeria sintió que los ojos le ardían. No lloró, pero estuvo cerca. Lo que sí la quebró llegó 3 semanas después, y no vino de afuera, vino de adentro de esa misma casa. Sebastián había tenido una sesión de rehabilitación particularmente dura. El fisioterapeuta había sido directo. El progreso era mínimo, que no debía perder la esperanza, pero que debía ser realista sobre los plazos. Llegó a casa en silencio. No quiso cenar. Se encerró en su cuarto. Valeria escuchó algo romperse. No era la primera vez, pero esta vez sonó diferente, más hondo. Tocó la puerta. Nada. Sebastián. Silencio. Voy a abrir si no me contestas. Un momento. No necesito nada. Lo sé, pero voy a entrar igual. Abrió la puerta. Él estaba junto a la ventana, de espaldas, con los nudillos apoyados en el cristal. Había un vaso roto en el piso. Valeria entró despacio, fue por la escoba sin decir nada, recogió los vidrios, los tiró, lavó el piso con un trapo, todo en silencio. Cuando terminó, se quedó parada en medio del cuarto. Era mejor haber muerto en ese accidente, dijo él. No era rabia, era agotamiento, la voz de alguien que ya no tiene energía para fingir. Valeria dejó pasar un momento antes de hablar. ¿Lo cree de verdad? Él no respondió. Porque si lo creyera de verdad, no habría vuelto a comer, no habría ido a rehabilitación, no habría abierto esa ventana esta mañana para dejar entrar el aire. Un silencio. Eso no es querer morir, Sebastián. Eso es estar cansado. Y estar cansado no es lo mismo. Él apoyó la frente en el cristal. No sé cómo volver a ser quien era. Quizás no tienes que serlo. Él giró apenas la cabeza. A veces las personas que más admiramos no son las que nunca cayeron, son las que cayeron y decidieron levantarse de todos modos, aunque tardaran. Pausa. Usted todavía está aquí. Eso ya es algo. Sebastián cerró los ojos. No lloró, pero algo en él cedió. Lo que Valeria no dijo esa noche fue lo que cargó sola durante días, porque por fuera seguía siendo firme, por fuera seguía llegando con el café, cocinando, ayudando con la rehabilitación, contestando con calma cuando él se ponía difícil. Pero por dentro había algo que empezaba a pesar demasiado, una pregunta que no quería hacerse. ¿Hasta cuándo? No era que quisiera irse, no era que lo amara menos, era que nadie, absolutamente nadie, le había preguntado cómo estaba ella. Nadie le había dicho, oye, tú también tienes un límite. Una noche, mientras todos dormían, Valeria sacó su maleta del closet. No la abrió, solo la puso sobre la cama y se quedó mirándola. No era un plan. Era solo el peso de alguien que ya no sabe cómo seguir siendo fuerte, sin que nadie le pregunte si necesita apoyo. Así la encontró doña Carmen a las 6 de la mañana, cuando pasó por el pasillo y vio la luz encendida. Entró sin tocar. Vio la maleta, vio a Valeria sentada en la orilla de la cama, mirando el suelo. Se sentó a su lado. No dijo nada por un momento largo. ¿Hasta cuándo aguantas sola?, preguntó al fin. Valeria no levantó la vista. No sé si estoy haciendo lo correcto, señora. ¿Por qué? Porque, ¿qué soy yo aquí? ¿Su enfermera? ¿Su empleada con otro título? Él nunca me ha visto como... Se detuvo.
Y yo no puedo seguir queriendo a alguien que no sabe que lo quiero. Eso me destruye despacio. Doña Carmen tomó su mano. ¿Y si te fueras? Valeria levantó la vista. ¿Me está diciendo que me vaya? Te estoy preguntando si quieres irte. Un silencio largo. No. ¿Por qué? Los ojos de Valeria se llenaron. Porque si me voy, ¿quién le dice que todavía tiene un motivo? Doña Carmen apretó su mano. Entonces quédate, pero no te quedes callada. Valeria miró la maleta, la cerró, la guardó, y esa madrugada, mientras la casa dormía, algo en ella se reorganizó. No iba a irse, pero tampoco iba a seguir siendo invisible. Las semanas que siguieron fueron distintas. Fue Valeria quien puso el límite por primera vez. Un martes en que Sebastián la ignoró durante todo el día porque estaba de mal humor, ella llegó al cuarto a la hora de la cena, dejó la charola y dijo sin rodeos, «Voy a necesitar que me trate bien». Él la miró. «¿Qué? Que cuando esté enojado con la vida, no me lo cobre a mí. Puedo aguantar mucho, pero no voy a aguantar eso». Sebastián no respondió de inmediato. «Valeria, no tiene que pedirme perdón ahora, solo necesito que lo sepa». Y salió. Esa noche, pasada la medianoche, Sebastián tocó su puerta. «Entra», dijo ella. Él abrió desde la silla. «Tienes razón». Valeria lo miró. «No es justo lo que te hago. Y lo sé». Pausa. «Perdón». Ella asintió. «Gracias por decirlo». Y fue ese momento, más que ningún otro, el que cambió algo entre los dos, porque era la primera vez que Sebastián le pedía algo a Valeria sin desesperación, sin necesidad, solo con honestidad. Un día, ella llegó con 2 tazas de café y una baraja de cartas. «¿Qué es eso?», preguntó él. «Mi mamá me enseñó a jugar con Kian, ¿sabe?» «No». «Entonces le enseño». «No tengo ganas de...». «Le enseño». Jugaron 2 horas. Sebastián perdió 6 veces. A la 7ª ganó, y cuando vio sus cartas sobre la mesa, rió. Un sonido que doña Carmen escuchó desde la cocina. Se detuvo, se limpió las manos en el mandil y cerró los ojos con una gratitud que no tenía nombre. Una noche, doña Carmen le preguntó a Valeria en la cocina, cuando los dos estaban solos. «¿Lo quieres?». Valeria tardó en responder, no porque no supiera la respuesta, sino porque era la primera vez que alguien se la preguntaba en voz alta. «Señora, Valeria, te conozco hace 3 años. ¿Puedes decirme la verdad?». Un silencio. «Sí». Doña Carmen asintió despacio. «¿Y él lo sabe?». «No». «¿Cuándo se lo vas a decir?». «Cuando sea el momento». «¿Y cuándo será eso?». Valeria miró la taza en sus manos. «Cuando él se quiera a sí mismo primero». Doña Carmen no dijo nada más. Pero esa noche, antes de dormirse, rezó. El sobre llegó un viernes por la mañana, blanco, con letras doradas, una invitación a la boda de Fernanda Robles y Diego Camacho, que se celebraría el sábado siguiente en un salón del poniente de la ciudad. Sebastián la leyó 2 veces, la dejó sobre la mesa y se quedó sin moverse durante 20 minutos. Valeria la encontró cuando fue a limpiar la sala. La leyó, la dejó donde estaba, fue a buscar a Sebastián. Estaba en su cuarto, mirando el techo. «¿La vio?», preguntó ella. «Sí». «¿Cómo está?». Él no respondió. «Sebastián». Era todo mentira. Pausa larga. 2 años. 2 años pensé que era algo real, que ella... Se detuvo. Valeria se sentó en la silla frente a él. «¿Quiere ir?». Él la miró. «¿Qué? ¿A la boda? ¿Quiere ir? ¿Estás loca?». «Quizás. Pero escúcheme». Se reclinó hacia adelante. «Hay 2 opciones. La primera es quedarse aquí y dejar que este sobre defina el día, y el siguiente, y el de después. La segunda es ir, estar presente, y demostrarle al único que necesita demostrárselo, que esto no lo venció». Sebastián frunció el ceño. «¿A quién necesito demostrárselo?». Valeria lo miró directo. «A usted». Un silencio. «Entonces vamos a ir, a mostrar que esto no es el final de su historia». Sebastián cerró los ojos, los abrió. «Estás loca, Valeria». «Ya me dijo eso». «Está bien». Llegaron al salón un sábado a las 7 de la noche. Sebastián de traje oscuro, en su silla de ruedas. Valeria de vestido azul marino, sencillo con el cabello recogido. Doña Carmen, que insistió en ir de negro con su bolso y sus aretes de perla. Entraron. Las miradas se voltearon. Algunos conocidos, algunos curiosos, algunos francamente incómodos. Fernanda los vio desde el otro lado del salón. Algo cruzó su rostro. Diego también los vio. No se acercó. Fue Fernanda quien se acercó. Llegó con esa seguridad entrenada de quien siempre sabe cómo verse perfecta, aunque por dentro no lo esté. «Sebastián,
No esperaba que vinieras. Tampoco yo. Silencio breve. Valeria la miró. Veo que sigues cerca. Valeria no sonrió. La vida de él no se detuvo, dijo con calma. Solo le quitó lo que no era para él. Fernanda parpadeó. No respondió. Y en ese silencio algo se terminó de acomodar. No había odio en el cuarto, solo verdad. La música comenzó. Una canción lenta. El tipo de canción que hace que las parejas se levanten y busquen la pista. Sebastián miró la pista vacía frente a ellos. Y sin pensarlo mucho, extendió la mano hacia Valeria. Ella la miró. ¿Aquí? ¿Aquí? Usted no puede. Tú sí puedes. Valeria entendió. Se acercó. Se sentó en el borde del reposabrazos de la silla. Él pasó un brazo alrededor de su cintura. Ella apoyó la mano en su hombro. Y se movieron, lento, torpemente, con la gracia de dos personas que no habían planeado ese momento, pero que lo estaban viviendo de todos modos. La pista quedó en silencio. La gente los miraba. Doña Carmen tenía los ojos brillantes. Y Sebastián, por primera vez en meses, no estaba mirando el suelo con vergüenza. Estaba mirando a Valeria. En el camino a casa, los tres iban en silencio. Sebastián miraba por la ventana. Doña Carmen fingía dormitar. Valeria miraba sus manos en el regazo. Fue él quien habló primero. Gracias. Ella lo miró. ¿Por qué? Por no dejarme quedarme. Pausa. Por seguir aquí. Valeria no respondió. Pero algo en ella se abrió despacio, como una flor que no sabe todavía que ya es tiempo. La noche que todo cambió entre ellos fue un martes ordinario. Habían cenado juntos, como ya era costumbre. Doña Carmen se había retirado temprano. La casa estaba en silencio. Valeria recogía los platos y Sebastián la miraba sin disimulo. ¿Puedo preguntarte algo? Sí. ¿Por qué dijiste que sí? Ella dejó el plato. Se volteó. ¿Cuándo? En la capilla, cuando te pedí que te casaras conmigo. Valeria lo miró un momento. Porque lo conozco desde hace 3 años. El verdadero, no el que aparece en revistas. El que baja a calentar frijoles a las 2 de la mañana. El que se sentaba en el jardín solo el día del cumpleaños de su papá. El que firmaba cheques para sus trabajadores y no se lo decía a nadie. Sebastián no se movía. Ese es el hombre al que conozco. Y ese hombre merecía que alguien dijera que sí, cuando nadie más lo hacía. Un silencio que duró mucho y no duró nada. Sebastián extendió la mano. Ella la tomó. Y así, sin más palabras, algo que ya existía desde hacía tiempo se nombró por primera vez. Sebastián empezó a regresar a la empresa, al principio solo en videollamadas, luego 3 veces a la semana en persona. Sus socios lo recibieron con cautela, algunos con genuina alegría, otros con esa incomodidad torpe de quien no sabe cómo tratar a alguien que cambió de forma. Pero Sebastián llegaba, se instalaba en la cabecera de la mesa y dirigía igual que antes, distinto pero igual, con algo añadido, una escucha que antes no tenía. Un día, uno de sus socios más jóvenes llegó al despacho con una propuesta que en otro tiempo Sebastián habría descartado en 30 segundos. Ahora lo dejó hablar 10 minutos. Lo escuchó de verdad. Desarrolla el segundo punto, dijo al final. El chico parpadeó. ¿En serio? ¿En serio? Más tarde Valeria le preguntó cómo había ido el día. Bien, dijo él. ¿Solo bien? Sebastián pensó. Mejor que antes, creo. Ella sonrió. ¿Por qué sonríes? Porque antes nunca habría dicho eso. Pasaron 3 meses. Meses de conversaciones nocturnas y partidas de conquián y tardes en el jardín, donde él empujaba la silla con los brazos y ella caminaba a su lado. Meses de noches en que la casa olía a comida de Oaxaca y de mañanas en que Sebastián ya estaba despierto antes de que Valeria llegara con el café. Un sábado por la mañana, él le pidió que lo llevara al jardín, temprano, antes de que nadie más se despertara. Valeria llegó con 2 cafés y se sentó en la banca de piedra junto a él. El sol apenas salía. «Quiero casarme contigo», dijo él. Ella lo miró. «Ya estamos casados». «No, quiero casarme contigo de verdad». Pausa. «La primera vez te pedí que te casaras conmigo porque necesitaba que alguien estuviera. Fue egoísta. No fue justo. Sebastián, déjame terminar». Respiró. «Esta vez te lo pido porque te amo, porque aprendí lo que es ese sentimiento al lado tuyo, porque la primera persona que quiero ver en la mañana eres tú, y la última en la noche también». Sus ojos estaban fijos en ella. La primera vez estaba rodeado de gente,
y estaba completamente solo. Esta vez somos pocos, pero tengo todo lo que importa. Valeria tenía los ojos brillantes. No lloraba, pero casi. ¿Te casas conmigo? De verdad. Ella lo miró durante un segundo eterno. Sí, esta vez, también en una sola palabra, y esta vez, con todo lo que esa palabra cargaba. La boda fue en la playa, no en un salón de 500 personas, fue en una playa del Pacífico, en un lugar pequeño que doña Carmen conocía de cuando su esposo estaba vivo y los llevaba a los veranos. La arena blanca, el sonido del mar, el sol cayendo al horizonte. Había 20 personas, familia cercana, los amigos que habían quedado después de que todo lo superfluo se fue. Valeria llegó en vestido blanco, sencillo, liviano, el tipo de tela que el viento del mar mueve en ondas. Sebastián la vio venir desde lejos, y algo en él que aún estaba guardado, protegido, escondido detrás de meses de dolor y de aprender a vivir de otra manera, se soltó. Cuando ella llegó a su lado, él tomó su mano. «Estás preciosa». Ella apretó la suya. «Usted también». Él frunció el ceño. «Todavía me dices usted». «Vieja costumbre». Él sonrió. «Vamos a tener que trabajar eso». Valeria empezó a estudiar de nuevo. Administración, en línea, en las noches. Sebastián lo supo un jueves cuando la encontró con el libro abierto en la cocina a las 11:30 de la noche. «¿Qué estás estudiando?» «Contabilidad de costos». Él la miró. «¿Para qué?» «Para aprender». «¿Solo eso?» Ella lo pensó. «Para tener opciones propias». Sebastián asintió despacio. «¿Quieres que te busquemos un tutor?» «No, puedo sola». «Lo sé». Pausa. «Pero no tienes que poder sola si no quieres». Valeria levantó la vista del libro. Era la primera vez que alguien le decía eso. No como debilidad, como opción. «Está bien», dijo ella despacio. «Un tutor». Una mañana de octubre, Valeria se quedó mirando el resultado de una prueba durante 3 minutos sin moverse. Positivo. Salió del baño, fue a la cocina, puso agua a hervir, sacó 2 tazas, puso el café, todo con movimientos lentos, mecánicos, mientras su mente procesaba una sola palabra: positivo. Sebastián llegó 10 minutos después, empujando su silla por el pasillo. La encontró de pie frente a la ventana, con las 2 tazas llenas en la barra, mirando el jardín. «¿Estás bien?» Valeria se volteó, puso la prueba sobre la barra. Sebastián la miró a ella. «Sí». Un silencio, que no era silencio. Sebastián extendió las manos. Ella se acercó. Él tomó sus manos entre las suyas. «¿Cómo te sientes?», preguntó él. «Asustada». «Yo también». «¿Feliz?» Él la miró. «Muy». Valeria cerró los ojos, y las lágrimas que había estado conteniendo desde que leyó el resultado llegaron por fin con todo lo que traían. Doña Carmen lo supo esa misma tarde, no porque se lo dijeran, lo supo porque Valeria tenía una expresión diferente, una que la señora reconocía, la misma que ella había tenido hace 36 años. Fue a la cocina, preparó atole de guayaba, y cuando los 3 estaban sentados a la mesa dijo simplemente: «Ya era hora». Sebastián la miró. «Mamá, ¿cómo?» «Hijo, llevo 64 años mirando personas. A estas alturas ya sé». Valeria soltó una carcajada que no pudo contener. Sebastián también, y doña Carmen sonrió con esa calma de quien ya sabe desde hace tiempo que las cosas iban a terminar bien. Lo que nadie esperaba pasó un martes de noviembre. Sebastián llevaba semanas con una intensidad distinta en la rehabilitación. Sin decírselo a nadie, el fisioterapeuta había notado algo, pequeñas señales, movimientos sutiles que antes no existían. Sebastián no le dijo nada a Valeria. Quería estar seguro antes de nombrar algo que podía deshacerse. Ese martes, mientras Valeria estaba en el jardín hablando por teléfono con su mamá en Oaxaca, doña Carmen escuchó un sonido desde el pasillo del estudio. Un golpe, un esfuerzo. Fue. La puerta estaba entreabierta, y lo que vio la detuvo en seco. Sebastián estaba de pie, sostenido de la barra de apoyo que habían instalado junto a la ventana, las piernas temblando, el esfuerzo visible en cada músculo de su cuerpo, pero de pie. Doña Carmen llevó las manos a la boca. Solo dijo con una voz que apenas salió: «Hijo». Él la miró, y en sus ojos había algo que no había estado ahí en mucho tiempo. No triunfo, gratitud. «Llama a Valeria», dijo él. Valeria entró al estudio sin saber qué esperar, y lo vio, de pie, temblando apoyado en la barra con los ojos fijos en ella. Se quedó paralizada.
Dije que iba a intentarlo, dijo él. Su voz no temblaba. Pero fuiste tú quien me dio un motivo para levantarme. Valeria cruzó el cuarto sin pensar. Lo abrazó. Él la sostuvo con la poca estabilidad que tenía, pero la sostuvo, y se quedaron así, sin palabras. Con el sonido del jardín afuera y el sol de noviembre entrando por la ventana, y doña Carmen en la puerta, rezando en silencio con los ojos abiertos. No volvió a andar de golpe. Fue una semana de pasos asistidos. Luego otra. Luego días en que podía recorrer el pasillo con el andador. Luego el jardín. El día que caminó desde la puerta de la casa hasta el mezquite sin ayuda fue un miércoles sin nada especial marcado en el calendario. Valeria estaba podando unas plantas. Lo vio llegar. Dejó la tijera de jardinería. Él llegó hasta el árbol. Puso la mano en el tronco. «Me diste un año de ventaja», le dijo al árbol en voz baja. Valeria se paró a su lado. «¿Qué le dijo?» «Que me ganó por un año». «¿Y eso es bueno?» Sebastián la miró. «Eso quiere decir que todavía me falta crecer». Ella sonrió. Y él también. Sebastián Villanueva perdió todo en un año. El movimiento de sus piernas, la novia que creyó que lo amaba, el amigo que pensó que era real. Y en ese vacío enorme que quedó, encontró lo único que no había buscado. A una mujer que lo conocía de verdad. A una madre que nunca se fue. A sí mismo. No volvió a caminar por la rehabilitación sola. Volvió porque finalmente tenía un motivo para seguir adelante. La vida no siempre empieza cuando todo sale bien. A veces empieza justo cuando todo se rompe. Antes de terminar, necesito preguntarte algo. Esta historia que acabo de contarte, ¿cuánto significó para ti? Del 0 al 10. ¿Qué calificación le darías? Deja tu número en los comentarios. Y si llegaste hasta aquí, es porque algo en esta historia te tocó. Gracias por quedarte hasta el final.